Café Picante. Hola, bienvenidos al Café Picante número 222 y muchas gracias porque hemos llegado a 100.000 suscriptores en YouTube, un número muchísimo más grande en Facebook. Estamos alrededor de 1 millón de visualizaciones a la semana gracias a ustedes y seguimos. Bueno, los temas: la reforma tributaria que será presentada por Carrasquilla y por Duque, un atentado contra la gente en este momento de crisis de los bolsillos de los colombianos de las clases medias y bajas. Van a gravar las pensiones, van a gravar la comida, van a gravar el ahorro. Desastre, una cosa verdaderamente miserable. Por el otro lado, Duque, a falta de reality, se inventó un noticiero propio en RTBC. Este es el colmo pues ya de la propaganda del Estado, la propaganda del gobierno en miras a las elecciones del 2022. Les tenemos a Duque presentando. ¿Qué más, Anita? Hola, bienvenidos todos. Esta semana, Salud Hernández, conmovida por la Semana Santa, recuerda todo el legado blanco y católico que nos dejó la Madre Patria. Camila Estefanía quedó aburridísima con el proyecto de apertura de los bares en Bogotá. Y Camilo Gómez, el de la Defensa Jurídica del Estado, el que dijo que no tenía garantías frente al caso de Ginette Bedoya, le escribió a Ana Lisa. Y obviamente la psicoterapeuta lo que menos le dice es pusilánime. Pero antes, titulares. Otra reforma tributaria para empobrecer a la clase media, gravar la comida y las pensiones, acabar el ahorro en plena crisis de la gente. Una decisión miserable. Columna de Ana María Arango. Para cerrar el perverso círculo del poder, Duque ahora tiene noticiero propio en Señal Colombia. Más propaganda, más manipulación y en la mira, las elecciones. Editorial: Duque, del reality que no ve nadie, a presentador de sus propias noticias. En la misma dinámica, Godofredo pide regreso de TV Hoy con Andrés Pastrana. Claudia López abre bares para disminuir trancones. Camila Estefanía ve una luz al final del túnel. Café Picante. Cuando el gobierno está tan absolutamente desconectado de la realidad política y social de un país, no hay nada que sorprenda, pero sí mucho por hacer. No tendría nadie que recordarle al gobierno nacional que, según sus propias cifras, el desempleo en Colombia está en el 17.3%. Y aclaro que eso es según cifras del DANE, porque la forma mezquina de levantar ese indicador lo aleja por mucho de la realidad de millones de colombianos que hoy no tienen un empleo que les permita pagar sus cuentas. De hecho, basta con mirar los descoloridos trapos rojos en las miles de ventanas que dan cuenta de todos los colombianos que no han podido comer más de una vez al día por tanto tiempo. El neoliberalismo rampante y agresivo que ha caracterizado la política nacional en los últimos 30 años arrinconó a la gran mayoría de este país que vivía del diario, del comercio al menudeo, de pequeños negocios que sucumbieron ante la crisis económica producida por la pandemia y ante los conglomerados empresariales que se quedaron con la gran mayoría de las ayudas de un gobierno que se apresuró a alivianarle la carga a los grandes capitales de este país. Mientras tanto, la población más pobre y vulnerable hacía fila y rogaba por un auxilio de 140.000 pesos que a no pocos les llegó solo 2 veces, de hecho a muchos solo una vez en todo este tiempo. Y mientras todo esto pasa, Duque montó un programa de televisión y firmó un contrato por 6.000 millones de pesos para hacerse propaganda y además compra una flota de aviones de combate por 4.000 millones más. Monta una base militar en Providencia en contra del querer de los habitantes de la isla, a quienes no les han podido restablecer todos sus derechos violados después del paso del huracán Iota. Ante todo esto, los 50 millones de pesos que quería gastarse en la autobiografía de su primera dama parecen bicocas. Las prioridades de inversión de este gobierno, cuando el país está en plena crisis y la situación humanitaria es terrible, son ofensivas. Pero es aún peor que ahora pretenda imponernos una reforma tributaria para que sea la gente, la que todavía no lo ha perdido todo, la que le financie sus gusticos. Ampliar la base gravable para que quien gane un poco más de 2 salarios mínimos tenga que declarar renta. Aumentar el IVA de productos incluso de la canasta familiar y ponerle impuesto a las pensiones que, ojo, son el ahorro histórico de la gente, son medidas retrógradas y en este momento asesinas, pero además descaradas y abusivas. Según el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, con esta reforma el gobierno piensa quedarse con el 56% del dinero que los colombianos no invierten en sus gastos mínimos. Mejor dicho,
Si a usted le queda algo después de pagar arriendo, servicios y comida, sepa que el gobierno se va a quedar con la mitad. ¿Y para qué? Según un estudio de la Contraloría, esta reforma beneficiaría directamente a los grandes capitales de este país, nuevamente. Siguen desde el gobierno haciendo hasta lo imposible por quitarle lo poco que le queda a la gente para entregárselo a los más ricos y con el discurso trasnochado de que ellos generan empleo y riqueza, teoría que es probadamente falsa, pero que repiten en cada escenario como intentando convencernos de que solo ellos, la élite económica, saben cómo manejar la plata, así como intentan permanentemente convencernos de que solo ellos, la élite económica, saben cómo manejar este país. Café picante. Solo faltaba eso, Duque con noticiero propio, pagado por nosotros, para perfeccionar y cerrar el círculo de propaganda del gobierno, montado con los medios hegemónicos que le sirven al uribismo y los medios y recursos estatales. Era necesario montar en Señal Colombia 2 noticieros diarios que servirán como otro elemento más de manipulación y control de la información, con informativos necesariamente politizados. Y tienen el descaro de decir que se trata de un sistema informativo como el de la BBC inglesa. Descaro y delirio, como si no supiéramos la incapacidad para crear espacios independientes como los que existen no solo en Inglaterra, sino con televisiones del Estado, esas sí neutrales, también en Francia, la Deutsche Welle en Alemania, la televisión española o la italiana. Acá la cosa funciona es con mediocridad pseudoprofesional e intencionalidad del beneficio del gobierno, de tal modo que tratar de hacernos tragar el cuento de que RTBC se convertirá en la BBC criolla es igualmente mañoso y desproporcionado. Colombia no es Inglaterra, allá hay democracia, acá no, y mucho menos democracia informativa, atracada por medios privados en su mayoría totalmente adeptos a los gobiernos de turno y espacios públicos invadidos, como en el caso de la cantaleta diaria, inoficiosa y publicitaria del reality Prevención y Acción, montado al amparo de la pandemia para publicitar la hoy más bien opaca imagen de Duque. Con el noticiero de Señal Colombia pretenden echarle una manito al show de Duque, que no va nada bien, pero el mero hecho de haber pensado en hacer ese informativo en las condiciones colombianas es malsano. El uribismo construido y apalancado en el uso y el abuso de los medios sabe que más que armas ideológicas tiene esas, armas estratégicas, para seguir engañando a la población ignorante, víctima de la posverdad y de la mentira. Saben que la prensa es su arma de destrucción masiva y desde luego van a arreciar en esta y otras dinámicas, no solo para tratar de enderezar al maltrecho Duque, sino sobre todo como presión indebida en la campaña del 2022. Eso hace Vicky en Semana, eso harán en Señal Colombia, con esos informativos costosísimos además y en plena crisis financiera. No se trata pues de competir con RCN Televisión o Caracol, se trata es de complementar con otro estilito la propaganda estratégica de la extrema derecha. Cuando la comunicación del Estado se hace para ensalzar a sus funcionarios, caso Fiscalía, cuando se utilizan los canales públicos para incidir ideológicamente, mal se puede hablar de profesionalismo. Dicen que no recibirán instrucciones por teléfono. Pues claro que no las necesitan, el libreto uribista se lo saben de memoria, lo vienen haciendo desde hace 2 décadas. Las dictaduras disfrazadas hacen eso, apoderarse de la información de los organismos de control de la justicia. Y Lena Goebbels. En RTBC, armado el teatrino, ya no van a necesitar ni siquiera censurar. Se suman a Semana, RCN y demás a las aplastantes bodegas uribistas en las redes dirigidas clandestinamente por funcionarios públicos de acuerdo con una investigación de la Liga contra el Silencio. Desde allá no solo van a desinformar, van también a atacar. El interés electoral es evidente, atajar el cambio como sea. Si en materia de justicia hacen lo que hacen, en comunicación también lo harán. Esas formas de supuesta información del gobierno, de suyo con amplias inclinaciones totalitarias, no es comunicación, es propaganda política para ellos, pagada por nosotros. ¿Se imaginan cómo van a manipular la información en la campaña electoral? Quienes dirigen saben hacerlo, son magos para acomodar y torcer, para darse aires de neutralidad cuando llevan media vida al servicio informativo de la extrema derecha. Lo que viene es pura y dura militancia uribista disciplinada y coherente, lo público al servicio de lo privado. Lo han hecho y lo harán, acaparar, monopolizar los medios para convertirlos en agencias de propaganda del régimen. Ante el fracaso del reality presidencial, pues llegan con noticieros. Sin embargo, las encuestas marcan la caída vertiginosa de la incidencia de Duque y Uribe en el futuro del país. Enorme esfuerzo el que van a hacer para que de pronto, como a Duque, nadie los vea. Café picante.
Amadísimos hermanos, llega la Semana de Pasión y es el momento de recordar una de las virtudes mayores de nuestra iglesia, la generosidad y la caridad. Le pedimos a la amada Grey, a la solidaria feligresía, que una vez más llene nuestras alcancías. Como no hay ceremonias ni procesiones, pueden hacerlo por DaviPlata o por cualquier cuenta del Grupo Aval que les toma un minuto de Dios. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. Alá, qué vergüenza servirle de arrastre a ese noticiero que viene. Esto ya no es como antes, Alá. ¿Cortamos? El Sistema de Medios Públicos presenta BBC Colombia. Presenta Iván Duque. Buenas, bienvenidos a mi noticiero en el canal público Señal Colombia. Estamos al nivel internacional. Por eso esto es BBC Noticias, Bogotá Beer Company. Beer de oso, no de cerveza. Es que yo soy ambientalista. Les cuento que me morí de las ganas, pero Hassan casi no me lo deja presentar. Por la vaina esa de mi programa que solo ve María Juliana y eso. Vamos pues con las noticias de mi BBC criolla con gallina. Como dijo mi mesero Álvaro García, director de este magistral informativo, en medio de esta pandemia, con mi reforma tributaria, voy a cerrar el hueco fiscal de 25 millones de pesos. Veamos la nota. Echándole tierra como a tantas otras cosas, así sale barato. Una parte ínfima de esa plata, 300.000 millones, van para mi imagen en mi telediario. Y el grueso de billones me los voy a gastar en casas F-16. Son como viejitos, pero es un homenaje a la tercera edad de mi patrón. Con lo que valen las horas de vuelo de mis avioncitos para asustar a Maduro, casi no me queda platica de la reforma tributaria, pero les prometo que antes de irme les clavo otros impuestos a los pobres. Lo que sobre me lo voy a gastar en mi economía mermelada de naranja y en los nuevos uniformes de mi policía azul. Bueno, por ahí quedarán 2 pesos para vacunas. Lo de la renta básica, ni modo. La seguridad nacional está por encima de la alimentaria. La gente ha tirado filo toda la vida y sabe cómo rebuscar hasta en las canecas. Bueno, esto fue BBC Colombia. Café picante. De nada sirve recuperar crecimiento y que sea un crecimiento desigual. De nada sirve recuperar crecimiento y que los hogares más vulnerables estén a la deriva. De nada sirve recuperar crecimiento si los hogares están viendo a sus hijos desertar de la universidad. Por eso los principios de la transformación social sostenible son nuestra guía y nuestro criterio orientador. Y Colombia nunca ha jugado ruleta ni con sus finanzas públicas ni con sus programas sociales. Actuaremos siempre con responsabilidad y pensando en el interés general. Café picante. Llegó la hora de acabar con esa vagabundería, la libertad e independencia de la prensa, los medios y la información. Libertad de empresa y punto, hediondos mamertos pusilánimes. Estamos en mora con Carlos Felipe Mejía y demás intelectuales y pensadores del Centro Democrático de hacer aprobar a las malas un proyecto de ley para cortarle las garritas a tanto bolchevique pululando por todos lados en redes y con anzuelos. Y si no es en el Congreso, que nuestro faraón de los huevitos llame a un plebiscito para que nuestras tropas le digan no a la libertad de prensa, así como le dijimos no a la paz en aquella jornada épica que el villano de Santos nos robó. Una ley, un balazo, lo que sea que prohíba definitivamente el uso de Twitter, el Facebook y demás vagabunderías a los chavacanes leninistas que se aprovechan para hacer oposición. Otra vaina que hay que neutralizar, caray. Debemos hacer selección de quién tiene derecho a hablar y quién no, en una junta de censores compuesta por mis generales retirados. Además, hay que cerrar todo lo que no sea El Tiempo, Semana, Caracol y RCN. Candado y mordaza ya para El Espectador y Noticias 1 y porquerías similares. Hay que cerrar esta joda de YouTube, donde meran los subversivos,
prohibir Telegram por hijueputinistas y desde luego dejar solamente servicios informativos adecuados como Prevención y Acción de Iván Duque y ahora el nuevo noticiero de Señal Colombia en cabeza de mi amigo de toda la vida, Alvarito García, caray. Gran estratego de la extrema derecha y mayor trepador de nuestra generación. Era lo que faltaba, carajo, que Duque tenga noticiero propio siendo presidente y no como antes que tocaba ser expresidente para tener informativo. Propongo acabar toda esa mierda libertina y el regreso de TV Hoy con Andrés Pastrana. Y pa' fuera el café picante. Censura, señores, y harta. Café picante. Por ahí mandé a algunos de los domiciliarios que tengo en el Congreso a meter de nuevo un proyecto de ley para eliminar la ley de garantías electorales. Ahora que el articulito de la prolongación del periodo de Duque nos falló, pues ahí va otro. Eso lo hicimos antes, fue para dar contentillo y echarle humo a lo de mi reelección con Gis y todo lindo. Ahí mandé a Paula Alguín a medir el aceite con esa vaina. Eso de suspender las contrataciones del gobierno 4 meses antes de elecciones es perder el último envión para consolidar las obras, y entre ellas la más importante, que elijan a otro que yo diga. Ahora sí tiene sentido. Así soy yo, me contradigo para no contradecirme. Y no me vengan a decir que de todas maneras es el cuarto huevito. Yo hace rato que no empollo. Café picante. Oye, yo, Rugeles, entusiasmado con el proyecto del senador Edgar Palacios de permitirnos votar a nosotros las fuerzas militares. Y claro, participar en política, como si no lo hiciéramos ya. Pero lo mejor no es eso, sino que entramos en el emprendimiento electoral, mano. Claro, eso es una fuente de billete impresionante. Compraventa como en Chapinero. Sí, uno se organiza bien y eso da más que el comparendo, claro. Claro, Rugeles. Además de los favores que uno recibe de los propios por votar por ellos. Uy, el negocio de cédulas, papeletas, formularios, tejas, tamales. No, eso es por lo alto. Gran empresariado, claro, policial. Todo por el que diga el generalísimo Uribe. Sí, decisivo, colega. Bueno, Rugeles, hacerle la fuerza a esa vaina. Ñeñe, saludos. Patrullera Castaño, a decomisar cuantas cédulas se atraviese, que ya viene a lo bueno. Café picante. Me escribe Camilo Gómez, el directorcito de la Agencia de Defensa Jurídica del Gobierno, el que solo le medio pidió perdón a Ginette Bedoya por los crímenes cometidos por agentes del Estado contra ella. A ver, pues, ¿qué dice? Dice así: estoy muy orgulloso de lo actuado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la señora Bedoya, porque fue salomónico de mi parte. Por un lado, lo principal, salvé al Estado de tener que pedir perdón y medio lo hice. Tablas, como debe ser. No minimizamos nada, solo acomodamos la vaina, dice él acá. Mire, su comportamiento cínico es reflejo de su misoginia, señor. Usted siempre ha sido un cobarde, incapaz de tomar decisiones honestas, comprometido solo con el poder, defensor de lo indefendible. Mire, lo que hizo es una bofetada más, como lo dice Ginette. No reconocer las reparaciones que le deben a la periodista es un acto infame, señor. Yo no ando pensando en subjetividades ni en lloriqueos, dice él. Mi responsabilidad es con el Estado. Haber sido comisionado de paz de Pastrana no significa que sea pendejo. Lo que soy es pastranista, sí. Yo pido perdoncito y nada más. Mire, sabe que usted es un medroso, apocado, timorato. Usted desconoce todas las investigaciones. Anda en el negacionismo con tal de defender a sus jefes de siempre. Usted impide que el Estado asuma sus responsabilidades y enmende sus errores. Mire, mañoso. Su firmeza ética es la de una gelatina. Sí, sí. Lo único que le puedo recomendar es que revise su conducta y recapacite. Lo veo imposible, pero trate, Gómez. Pusilánime. Café picante. ¡Ay, qué lindo! ¡Semana Santa!
Paisucho, entender la importancia de lo que nosotros los españoles de ahora y de antes os hemos heredado. El reciente y vivo franquismo que bellamente habita en las expresiones de vuestra extrema derecha triunfante y sin complejos. Invaluable legado. Pero sin duda lo más importante es la sangre que trajimos hace más de 5 siglos y que permitió la mezcla debido a la debilidad carnal de no pocos para mejorar un poco la raza inferior que habitaba aquí. Guaca. Y al lado de la espada, la cruz. Gracias a nosotros la fe católica fue impuesta. Sobre cada templo pagano de los indios les construimos una iglesia y sobre cada alma perdida y endemoniada instalamos un cielo. Y bueno, hay que decirlo, sobre todo un infierno. Gracias a la fe cristiana y a la raza blanca, este país ha mantenido una dirigencia política, económica y militar invencible. Ejemplo de América, que hoy con más bríos explota los recursos que ocupamos desde la conquista. Empezando por el capital humano tan manso, mientras no lo alborote el Petro ese, que le dé morcillas. Gracias a arzobispos y obispos desde 1538 para acá que han sostenido ese patrimonio, ese mayorazgo. Rezad, colombianos, por vuestra salvación, que no es otra que permanecer sumisos a las leyes de Dios, que nosotros los usufructuarios no cumplimos, pero que os hemos impuesto. Respetadlas. Café picante. Hermanos, desde que dije la imagen política no es para la egoteca, sino para gastársela, no he hecho más. En estos últimos días me he gastado como el 80% con lo de los venezolanos y lo que me quede me lo voy a gastar en contradicciones. Y si no les gusta, me les vuelvo a ir de vacaciones. Las decisiones que hemos tomado son trascendentales. A un estudio chimbo que asegura que Bogotá es la ciudad más congestionada del mundo, he respondido con medidas puntuales. Menos carriles para carros. A lo de los tiroteos he respondido permitiendo el parrillero en las motos de los domiciliarios, pero solo cuando están trabajando. Y sabremos cuándo no están trabajando, pues por intuición. Y lo mejor, vamos a abrir los bares, lo cual sacará muchos carros de las vías, porque los borrachos no podrán manejar. Si mi imagen queda en ceros, no me importa. Miro por el retrovisor y la recupero. Café picante. ¡Ali! Ay, no, que últimamente siempre me quedo. Sorry, pero, es que, ¿cuál es la opción? No es que esté amargada, sino que es que me amargan el trago que ya estaba bien amargo por cuenta del apocalipsis now, yesterday and tomorrow, porque es que esta vaina parece que no se va a acabar. Pero, ok, el hecho. Después de mucho sufrir, pelear, patalear, protestar, los dueños de los gastrobares lograron que Cloud dijera que, ok, y que vamos a dar, dizque, un proyecto piloto. Pero es que va uno a ver y esta loca lo que quiere es pilotearle a uno en la rumba. No hay derecho. Ahora salió con que nos va a poner horario, ¿no? O sea, de 10 de la mañana a 12 de la noche. O sea, es que ni Mocus se había atrevido a tanto. Dele la vuelta a la vaina y hasta le creo. O sea, de 12 de la noche a 10 de la mañana tiene más sentido. Claro que es que además salió con que no nos va a dejar bailar. O sea, le faltó decir que no podemos levantar. Anyway, el mensaje está implícito porque es que como no lo dejan a uno ni siquiera quitarse el tapabocas hediondo ese. Y con los alcances de esa nena, a huevo va a decir que podemos beber, pero por entre el tapabocas nos toca meternos un pitillo porque es que de frente nada, ¿no? Y conociéndola, se va a mangolar con Martuchis, que para que un tombo de esos lo lleve a uno a la casa y así garantiza que no hay levante. Y además que el distanciamiento social se mantiene y la tasa de natalidad, como su popularidad, se queda chiquitica. Ok, pero además como es que a esa hora ni siquiera podemos empezar a pilotear el piloto de la comandante. Tocó calentar motores aquí. Cheers. Café picante. Como lo pueden apreciar, hasta en chancleta soy histórico. Aprovechando lo avión que soy, me vine volando para Santa Marta a pasar estos días santos y aprovecharlos para adelantar una trascendental investigación sobre la corrupción de la bahía. Claro que lo de la contaminación de la Drummond, ese polvillo de carbón, no me lo he hecho. Si algo jamás haré como fiscal general de la nación es molestar a mis amigos.
Por primera vez el país puede observar que mis atributos físicos van a la par de mis calidades morales e intelectuales. Mis bíceps son sólidos como la preclusión de lo de Uribe. Mis pectorales son épicos y tengo una notoria chocolatina jet en la barriga. Mi personal trainer es el fiscal Jaimes. Mis piernas son como un búnker y no necesito antimosquitos, pues me basta con lo repelente que soy. Voy a aprovechar acá para ver cómo enredo al gobernador del Magdalena y a la alcaldesa de Santa Marta, que son antiuribistas. Les voy a imputar cargos por el COVID y les salgo al paso a mis contradictores. Mi turismo es pura historia. ¿Ya se fue el de las trencitas? ¿Ya se fue? Café picante. Hola a todos, yo soy Iris y esto es Mi Arte. Hoy en Mi Arte haremos una cruz para Semana Santa. Empecemos por ubicar la cruz, un lugar que necesite salvación, algo así como... Esto es para redimir todos los pecados. Primero pondremos a estos lindos animalitos. Nosotros los feligreses no podemos comer cerdo en Viernes Santo, pero eso es mejor para el marrano de Duque. Así nos queda más platica para viajar a Santa Marta, para llevar y traer el virus. Esta comida se la pondremos a la cruz, porque nosotros vamos a ayunar 24 horas el Viernes Santo. Bueno, solo los niños pueden comer un poco de pan y agua. Lo normal en Colombia, porque aquí más del 4% de la población no tiene nada que comer. La música, el baile y el sexo están prohibidos en la Semana Mayor, pero las misas y los viajes no. En esta semana la meta es quedar más pobres y volverlos más ricos. Oigan, hablando de viajes, esta cruz está cogiendo forma como de avión. Del avión de Duque decretando medidas. Podemos viajar, beber, rumbear, pero con tapabocas, claro. Y bueno, ya que Duque propone, hagámosle pues, me voy para la esquina. Gracias por verme aquí en Mi Arte en la cruz en forma de avión. Café picante. Bueno, llegamos al final de nuestro Café Picante y como siempre, nuestras ofertas de libros para quienes colaboran con el café. Ustedes son los únicos que garantizan que esto siga. Lo de YouTube nos desmonetizan. Las otras entradas son relativamente bajas. Ustedes son quienes garantizan la permanencia del Café Picante. A 70.000 pesos cada uno de los libros de Ícono Editorial. Lo que la guerra se llevó, 20 relatos en versión de Olga Bear, nuestra colega y periodista. Otros rumbos de Alfredo Molano, las crónicas de Molano. Historia de un fracaso, ¿por qué fracasan los diálogos con el ELN? Víctor de Currea Lugo nos lo cuenta, un miembro del Café Picante. Los de siempre, CryptoPunks de Julian Assange, El mundo según Simón Bolívar, el Libertador, y El mundo según John Lennon, el Beatle. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos en 100.000 suscriptores, seguiremos adelante con ustedes. Firmes. ¡Chao! Ba-da-da-da-da-da-da